Hola, bienvenidos a nuestra transmisión Hechos Copacabana en Casa. Qué gusto esta oportunidad podernos reunir y compartir en familia de este tiempo maravilloso, de este tiempo especial. Gracias por acceder a nuestra plataforma de YouTube. Si aún no estás suscrito a nuestro canal, te invito a que lo hagas, a que te suscribas a nuestro canal Hechos Copacabana y actives la campanita de las notificaciones para que puedas recibir constantemente nuestros anuncios de cuando estamos haciendo nuestras transmisiones. Muy bien, este es el momento en donde entonces nos vamos a preparar. Busca el lugar más cómodo para que estés con tu familia, para que podamos compartir este tiempo. Conéctate a través de tu televisor, a través de tu iPad, a través de tu celular o a través de tu tablet o de tu computador. Lo importante es que lo hagas cerca a la red de internet para que nuestra transmisión sea continua y no haya ninguna interrupción. Te hago las siguientes recomendaciones. Primero, este tiempo va a tener un momento de adoración, de alabanza, así que te invito a que con libertad adoremos a Dios, exaltemos su nombre. Segundo, vamos a tener un tiempo de oración. Conéctate con nosotros en ese clamor, en esa intercesión, porque creemos que el Señor, nuestro Padre Celestial, está atento para escuchar la oración de sus hijos. Así que juntos oremos y clamemos a nuestro Padre Celestial. Y tercero, vamos a tener un tiempo de palabra, de enseñanza, donde con su palabra vamos a ser edificados, vamos a ser transformados. Así que te recomiendo que prepares tu Biblia, porque vamos a usar la palabra de Dios. Prepara tu agenda para tomar notas, un cuaderno para tomar notas, y prepara un esfero, un bolígrafo para que tomes las notas en tu agenda. Y entonces estamos preparados. En unos minutos iniciará nuestra transmisión, así que si aún no has compartido el enlace o tú ves que algún familiar aún no se ha conectado, algún amigo no se ha conectado, yo te invito a que rápidamente le envíes el mensaje para que todos ahí en casa estemos adorando, bendiciendo el nombre del Señor, pero también en la expectativa de la palabra maravillosa que Dios tiene para enseñarnos en esta oportunidad. Y estamos entonces dispuestos ya para que el Espíritu Santo haga una obra maravillosa en nuestros hogares. Bienvenidos, esta es nuestra transmisión Hechos Copacabana en Casa. Muy buenas noches, iglesia, que el Señor les bendiga en esta hermosa noche. Les damos la bienvenida a nuestro culto en vivo. Qué gusto que esté conectado ahí con nosotros desde sus hogares, desde sus casas. Qué bueno que nos esté acompañando en ese hermoso tiempo de alabanza, de adoración y exaltación a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial. Le invitamos que tome un minuto de su tiempo y comience a compartir el enlace con sus familias, con sus amigos, para que el nombre de Jesús sea exaltado en esta hermosa noche. Así que comparta el enlace. Vamos a disponer este tiempo para darle la gloria al Señor con todo nuestro corazón, con nuestra familia que la tienes ahí al ladito. Aprovecha este tiempo también para llamar a los tuyos, quizás están por ahí andando. Entonces llámales, dile, ya comenzó nuestro culto en vivo. Así que reúnete con toda tu casa, con tus hijos, con tus padres, y vamos a dar comienzo a este hermoso tiempo en la presencia del Señor. Qué hermoso que tenemos estos medios para poder exaltar su nombre. Qué hermoso que esto no nos impide estar unidos, estar proclamando la palabra del Señor, proclamando su grandeza, alabándole, exaltándole. Así que aprovechemos estos medios que tenemos para rendirnos unidos en adoración a nuestro Padre Celestial. Así que les damos la bienvenida. Queremos decirles que les extrañamos mucho. No vemos la hora que estemos todos reunidos, juntos en armonía, alabando y glorificando el nombre de nuestro Padre Celestial. Así que ahí donde estás, toma tu palabra, toma la Biblia. Vamos a compartir una hermosa porción de la palabra. Acompáñame en la palabra de Dios. Salmos 27. Vamos a leer una pequeña porción. Más que todo en estos tiempos donde más necesitamos buscar de Él, de su palabra. Dice la palabra del Señor: el Señor es mi luz y mi salvación. Ahí donde estás, decláralo con toda tu familia. El Señor es
mi luz y mi salvación. Entonces, ¿por qué habría de temer? ¿Por qué habríamos de temer si Él es nuestra luz y nuestra salvación? El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿por qué habría de temblar? ¿Por qué habríamos de atemorizarnos si Él cuida de nosotros? ¿Por qué habríamos de temer si Él está con nosotros? Si Él permanece, si Él prometió que nunca nos iba a dejar solos. Así que levántale tus manos a Él y declara este versículo con todo tu corazón. Declara la palabra del Señor diciendo: tú eres mi luz y mi salvación, Señor. Tú eres la fortaleza de mi vida. ¿Por qué habría de temer, Señor, si tú estás con nosotros? Si tú permaneces con nosotros, si tú vas delante de nosotros. Te damos gracias, precioso Espíritu de Dios, por tu palabra. Te damos gracias, Señor. Qué bueno es disfrutar de estos tiempos, Señor, unidos, adorándote, exaltándote con todo nuestro corazón. Y ahí donde estás, te pido que dispongas tu corazón, dispongas tu vida, tu mente, tu corazón, tu ser para alabarle, para honrarle y para adorarle con todo el corazón. Levantemos nuestras manitos a Él y comencemos a darle gracias. Gracias, precioso Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás aquí con nosotros, Señor. Porque tu palabra dice que tú habitas en medio de la alabanza de tu pueblo, Señor. Gracias, precioso Hijo de Dios, porque tú estás aquí. Dile: tú estás aquí en medio de mi hogar, en medio de mi familia, Señor. Gracias te damos, precioso Jesús. Qué bueno es poder adorarte, Señor. Qué bueno es poder levantar nuestras voces y manos y exaltarte con todo nuestro corazón. Así que comienza a adorarle con tu corazón al Rey de Reyes y Señor de Señores. Comienza a traer su presencia a tu casa, a tu hogar. Comienza a traer su presencia con tu adoración. Te adoramos, Jesús. Te exaltamos, Señor. Y ahí donde estás, si te sabes esta adoración, yo te pido que con todo tu corazón le digas al Rey. No solo con tus palabras, con tu voz, sino que salga de lo profundo de tu corazón, exaltarlo a Él en esta hermosa noche. Vamos a decirle: Padre,
fuimos creados, Señor. Para esto fuimos creados, para adorarte, Jesús, en espíritu y en verdad. Te adoramos, Señor. Y ahí donde estás, puedes rendirle un fuerte aplauso con toda tu familia al Señor. Dale un fuerte aplauso a Él. Dile gracias, Jesús. Te alabamos, Señor, en esta hermosa noche. Te exaltamos con nuestro corazón. Queremos darte la gloria, Señor, a través de las alabanzas, Señor, porque recuerda también que a través de las alabanzas hay libertad, hay sanidad. Así que dispón tu corazón para alabarle, para exaltarle con toda tu familia. Vamos todos con tus palmas allí donde estás. Dale la gloria a Jesús, porque Él es la única razón de nuestra adoración, la única razón de nuestra alabanza. Vamos a decirle todos juntos: la única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tú, Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Dale la gloria a Jesús. Dile: no hay nadie como tú, Señor. Tú eres la única razón, Señor, de nuestra adoración. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tú, Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Dale la gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. Vamos a declararlo una vez más: tú eres todopoderoso, Señor. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Te alabamos, Jesús. Recibe la gloria, Señor, porque tú vives, Señor. Te damos toda la gloria, Señor, en esta hermosa noche. Te exaltamos, Señor. Gracias porque estás con nosotros aquí, Dios. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Vamos a darle las palmas a Él con tu corazón. Alábale con alegría, alábale con gozo, con regocijo. Adoramos, Señor. Vamos a decirle: tú eres la única razón de nuestra adoración, Señor.
hermosa presencia. Qué bueno es alabar el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo creen? Qué hermoso es alabarle a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra familia ahí desde la casa. Qué bueno y qué hermoso es alabar el nombre de Jesús. Si tú lo crees, levántale tus manos una vez más. Levántale tus manos a Él. Rendimos por completo nuestras vidas, Señor, en esta noche. En tu presencia, Señor, hay plenitud de gozo, Padre. Hay plenitud de gozo en tu presencia, Dios. Tu palabra dice, Señor, en Salmos 42, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, Señor, mi alma. Díselo con tu corazón al Rey. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios. Mi alma tiene sed, decláralo, del Dios vivo, del Dios real. Mi alma te anhela, Señor, en esta noche. Mi alma anhela tu hermosa presencia, Señor. Te anhelamos, Señor. Levántale tus manos a Él y con tu voz en alto vamos a exaltar su presencia. Vamos a reconocer en esta noche que le anhelamos a Él, que le necesitamos en nuestra vida, que sin Él nada seríamos, Él nada somos.
Tú eres bienvenido, Señor, a mi casa. Eres bienvenido en mi familia, Señor. Dile que tu presencia, Señor, siempre se quede cerca de nosotros. Dile con tu corazón y con tu familia que tu presencia, Dios, siempre permanezca en mi casa, en mi vida y en mi corazón, Señor. Te adoramos, Espíritu de Dios. Te damos la gloria, Jesús. Te damos la honra en el nombre de Jesús de Nazaret. Ríndele un fuerte aplauso al Señor con todo tu corazón. Dale un fuerte aplauso a Él. Dale gracias a Él. Dale gracias porque podemos alabarle. Tenemos libertad para exaltarle. Tenemos el privilegio de poder escuchar su palabra en esta hermosa noche. Así que disponte con toda tu familia. Trae tu cuaderno, trae tu lápiz para que anotes lo que Dios tiene para ti. Hola, Dios te bendiga. Qué bueno que nos hayas podido sintonizar el día de hoy. Yo creo que Dios te va a hablar. Este es un tiempo especial. Hemos adorado a Dios, hemos invocado su nombre a través de la alabanza y la adoración. Yo creo que Dios está en tu hogar, yo creo que Dios se está manifestando ahí. La gloria de Dios está visitando los hogares, a cada uno la gloria de Dios los está visitando. Recuerda que hoy es una noche de milagros y es lo que vamos a ver en tu hogar, en tu casa. Dios te va a sorprender en el nombre de Jesús de Nazaret, porque le hemos creído, hemos sintonizado su gloria, hemos sintonizado su poder. En este momento vamos a recibir su palabra, la palabra de bendición, la palabra que transforma el alma, esa palabra por la cual cielo y tierra pasará, pero esa palabra no pasará. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo declaro que el mensaje de hoy, la palabra de hoy se encarnará sobre tu vida. En el nombre de Jesús de Nazaret, la palabra de Dios se encarnará sobre ti ahora. En el nombre de Jesús de Nazaret, tu vida será transformada. No serás un cristiano normal, serás un cristiano que hace la diferencia en el nombre de Jesús. Para comenzar este tiempo y para que Dios te hable precisamente, vamos a orar. Para que Dios hable directamente a tu vida, vamos a orar y a clamar y que sea Dios tocando tu corazón en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias, Señor. Coloco mis hermanos, Señor, desde sus casas. En el nombre de Jesús, Dios, todos ellos creen en ese gran nombre. Todos ellos invocan ese gran nombre. Todos ellos, Señor Dios, han creído y no serán avergonzados, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo los bendigo, Señor. Yo bendigo su entrada, su salida. Bendigo el fruto de sus manos. Bendigo su mente. Bendigo su corazón. Bendigo la salud que ellos tienen. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, no dejarás avergonzado a quienes han creído, Señor, en ti, Padre. En el nombre de Jesús, yo los bendigo, Señor Dios. Abre las ventanas de los cielos, abre el cielo, Padre. Bendice a tus siervos. En el nombre de Jesús, Dios, tú conoces sus necesidades, tú conoces sus corazones, lo que hay, las inquietudes, los pensamientos, Señor Dios. Tú conoces cada necesidad, Espíritu de Dios. Te pido que conforme a cada necesidad tú les hables. Te pido que conforme a cada necesidad, Señor, tú los llenes en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, ellos están aquí sintonizados en obediencia, Señor. Padre, aunque la iglesia esté cerrada, Dios, los cielos están abiertos. Espíritu Santo, yo te pido que los bendigas en el nombre de Jesús de Nazaret. Aunque hacemos un culto de esta manera, Padre, tú eres el mismo Dios al que invocamos aquí en la iglesia, Señor, y ellos desde sus casas. Tú eres el mismo Dios donde están dos o tres en sus casas, Señor, ellos están 2, 3, 4 personas. Padre, yo te pido que los llenes. Yo te pido que hagas un milagro en sus vidas en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo, después de este día sus vidas no serán las mismas, Padre, porque cada encuentro contigo, Señor Dios, nos revela, Señor, tu bondad. Cada encuentro contigo nos revela tu amor. Cada encuentro contigo, Señor, nos hace crecer en la fe y la esperanza. Gracias te damos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria a Dios. Y hoy tenemos un tema especial que va relacionado con la fe. El mensaje de hoy se llama Aprendiendo a ver lo invisible. Tal vez te parezca raro el nombre o invisible, ¿qué tiene que ver? Y sobre todo tú, que es la primera vez que nos sintonizas, es la primera vez que nos estás escuchando, déjame decirte que Dios es sobrenatural.
Dios está por encima de la lógica, por encima del razonamiento, por encima de lo físico. Él trabaja por encima y controla el tiempo, el espacio y la materia. Ese es el Dios sobrenatural, no una religión, sino un Dios sobrenatural. De todas las cosas que Dios creó, creó cosas visibles, que es lo que nosotros vemos, que es el universo, los animales, la vegetación, todo lo que nosotros vemos y palpamos. Pero también Dios creó lo invisible, es el trono de Dios, o sea, su trono, su poder, su grandeza. También creó ángeles, que están al servicio nuestro. La palabra de Dios dice que ellos son mensajeros que están al servicio nuestro. Todo eso lo vamos a aprender si tú te sigues sintonizando con este canal, si tú sigues buscando la respuesta en la palabra de Dios, también lo vas a aprender. Este es el tiempo donde nosotros aprendamos, este es el tiempo donde nosotros podamos crecer en ese conocimiento de Dios. Cada encuentro con Dios nos lleva a grandes victorias, no lo olvides. Cada encuentro con Dios nos lleva a grandes victorias. Y lo más importante de este tiempo es que nosotros vamos a ser edificados, tanto mentalmente, emocionalmente como espiritualmente. La palabra de Dios llena toda área de nuestra vida. Cuando Dios creó a Adán y Eva, fueron creados perfectos. La Biblia dice bueno en gran manera. Y cuando él estaba en el huerto, Adán y Eva estaban en el huerto, ellos eran muy espirituales. Ellos no eran como nosotros, que nosotros dependemos demasiado de nuestros 5 sentidos. Ellos no operaban o no dependían de los 5 sentidos. Por eso la Biblia dice que cuando ellos pecaron, inmediatamente se dieron cuenta que estaban desnudos. Y Dios mismo, en esa voz que se paseaba desde el huerto, le dice: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Y ellos comenzaron a ver la parte física, ellos comenzaron a depender de sus 5 sentidos, así como lo hacemos nosotros. Pero qué bueno que nosotros hoy podamos activar un sentido que ellos tenían y que nosotros también vamos a activarlo. Tú que me escuchas por primera vez, tal vez es la primera vez que vas a activar ese sentido, y es el sentido de la fe. Porque este sentido es un sentido espiritual. La Biblia habla acerca de los sentidos espirituales. Muchas personas conocen los sentidos físicos, y nosotros nos enseñaron desde pequeños a depender de los sentidos físicos: el tacto, el oído, la vista, el olfato, el gusto. Pero qué bueno que nosotros hoy podamos conocer en parte, porque tal vez este tiempo es corto para poder aprender la magnitud de lo que hay, y así nosotros llegáramos a tener 200 vidas, 200 millones de vidas. Jamás conoceremos a nuestro Creador hasta que nosotros estemos en el cielo. Pero aun cuando nosotros estemos en el cielo disfrutando del esplendor, aún habrán cosas que nosotros no podremos conocer. Dios es poderoso, Dios es omnipotente, y la verdad es que no hay lenguaje humano para poder describir la grandeza de Dios. Hoy nos vamos a disponer a recibir este mensaje. Muy bien, aprendiendo a ver lo invisible. Y qué bueno que nosotros podamos hoy leer la palabra de Dios en 2 de Corintios. Vamos a leer en 2 de Corintios y vamos a leer algunos versículos. 2 de Corintios, en el capítulo 4, vamos a comenzar leyendo el versículo 7. Leamos el versículo 7. La palabra de Dios dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Dice el versículo 8: por lo tanto, no desmayamos. Antes, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Lo dice el apóstol Pablo, y si la Biblia lo dice, si el apóstol Pablo lo dice, es porque es real. Esta palabra es real, créalo, esta palabra es real. Aquí encontramos una verdad real, una verdad pura,
absoluta. Le digo algo, la profecía más segura que hay, las noticias más claras, más firmes y que nos dan esperanza, son las noticias que tiene la palabra de Dios. Depende demasiado de ellas. Confía ciegamente en lo que la palabra de Dios dice. Confía ciegamente en cada promesa. Te estoy mencionando lo que la Biblia dice. El apóstol Pablo en la iglesia primitiva estaba padeciendo demasiado. Pero el apóstol Pablo, aunque estaba en apuros, no estaba desesperado. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Nosotros estamos pasando un momento tal vez difícil, pero recuerda lo que dice la palabra de Dios y es necesario volverlo a leer. Dice la palabra de Dios, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Es claro, nosotros miramos el caos, todo el tiempo estamos mirando el caos, todo lo que está pasando, las noticias, todo lo que nos están contando, estamos al tanto de todo, pero dice la palabra de Dios, es una leve tribulación. Es una leve tribulación, la Biblia claramente lo dice. Es importante que el apóstol Pablo, que estuvo enfrentando una persecución total, él sabía que era una leve tribulación. Primero comparemos esa leve tribulación con la eternidad. Por muchos años que nosotros lleguemos a vivir, jamás será comparado con la eternidad que nosotros tendremos cuando estemos con Él, disfrutando de la vida eterna. Jamás se comparará. Pero la palabra de Dios dice esta leve tribulación. No miremos las cosas que se ven. No mires las cosas que ves porque te vas a desalentar, te vas a desanimar. Sino pongamos la mirada en las que no se ven. Y de eso es lo que te voy a hablar precisamente. Lo que se ve es lo que usted tendrá. Cuando usted ha puesto o cuando usted depende mucho de sus 5 sentidos, lo que usted ve o lo que usted quiere palpar es lo que usted tendrá. Yo no sé, en este momento necesito que tú pienses, necesito que tú medites. Porque aquí el apóstol Pablo no habla de cosas normales, él está hablando de cosas extraordinarias, él está hablando de verdades extraordinarias que nosotros debemos aprender para vivir. Mire, la palabra de Dios dice que Jesucristo vino a dar vida y vida en abundancia. Primero hay que aceptar a Cristo Jesús, después hay que tener fe y confianza y seguridad. Después nosotros debemos poner nuestra esperanza. Cuando habla de esperanza, es que nosotros debemos esperar en lo que la palabra de Dios está hablando, en lo que la palabra de Dios está diciendo. No te estoy diciendo lo que la palabra de Dios dijo, sino lo que la palabra de Dios está hablando. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es eterna. La palabra de Dios, igual que Jesucristo, el Espíritu Santo, el Padre, son eternos. La palabra de Dios es eterna. Por lo cual nosotros podemos esperar confiadamente en lo que dice la palabra de Dios. Entonces, si tú quieres vivir, la única manera de vivir es a través de la fe. La única manera. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Mientras los demás, mientras el hombre que no tiene a Cristo vive de apariencias, el justo por la fe vivirá. Y tú por la fe debes vivir. Por la fe debes avanzar día a día, creyendo en esa fe, creyendo en eso. Activa en este momento el sentido de la fe y cree en Dios, cree en ese Dios poderoso, cree en su palabra, recibe cada promesa y di, esto es mío, es lo que Dios ha escrito para mí. Yo viviré por esta palabra, yo viviré por las promesas de Dios, yo viviré por cada ejemplo bíblico, yo viviré por el desafío, Señor, que tú has establecido en tu palabra. Yo viviré creyendo y no seré avergonzado en el nombre de Jesús. Y lo primero que nosotros vamos a ver para poder vivir y para poder nosotros entender el mundo invisible es la realidad del mundo invisible. La realidad del mundo invisible. ¿Por qué la realidad? Porque el mundo invisible es más real que el nuestro. Yo lo aprendí esto hace muchos años. Y he venido estudiándolo y cada día esto es algo nuevo. Cada día Dios me va enseñando nuevas cosas. Cada día el Señor me va instruyendo porque esto es infinito.
Ese mundo invisible no es que nosotros lo vamos a tener a pleno conocimiento, no, pero nosotros debemos creer que es real y yo creo que es real. Entonces, una persona estaría equivocada si por el hecho de que no puede ver negaría la existencia del sol y la existencia de muchas cosas. Por ejemplo, una persona ciega que nació siendo ciega puede decir, yo no creo en los árboles. ¿Por qué? Porque yo no los veo. Entonces, sería necio el hecho de negar las cosas que no puede ver porque es ciego de nacimiento. Y aunque nos parezca extraño, las personas que son ciegas de nacimiento, nosotros, por causa del pecado, nacimos ciegos espiritualmente cuando nacemos, porque nacemos en pecado. Pero con el tiempo nosotros nos vamos acercando a nuestro Creador, llega la oportunidad de aceptarle. Recibimos la palabra de Dios, recibimos el Evangelio. Así como tú en ese momento tal vez es la primera vez que escuchas un mensaje como estos y es la primera vez que vas a aceptar a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Entonces nuestra vida solamente dependíamos de lo que nosotros podíamos ver y vivíamos y recibíamos lo que nosotros mirábamos. Pero llegó un momento donde Cristo entró en nuestra vida y comenzaron a abrirse nuestros ojos espirituales, comenzaron a desarrollarse otros sentidos que no conocíamos, los sentidos espirituales. Comenzó a desarrollarse la fe y a través de la fe comencé a creer, comencé a avanzar. Mi vida ya no fue la misma, ya no dependía de las cosas que antes dependía. Comencé a depender de Dios, comencé a orar. Cada vez que tenía un problema, ya no iba a buscar a los amigos, ya no iba a buscar a mi mamá, ya no iba a buscar a mi familia. Me arrodillaba y decía, Señor, tú que todo lo ves. En ese momento comencé a tener una relación con el mundo invisible. Muy bien. Entonces hablamos de que la fe es esa certeza, la fe es la seguridad. Incluso Hebreos 11, versículos del 1 al 3 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera. Es importante entender qué es la fe la certeza, qué es la fe la esperanza, qué es la fe la certeza, o sea, tener la seguridad de lo que se espera. Dice la palabra de Dios que por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Muchas personas de la Biblia que fueron comunes y corrientes, en el momento que activaron el sentido de la fe y creyeron en Dios y tuvieron un contacto con ese mundo invisible del cual te estoy hablando, sus vidas fueron transformadas. Y si nos pondríamos a mencionar a todos, hoy no acabaríamos. Porque hay muchos hombres, y aquí este capítulo 11 de Hebreos está dedicado a los héroes de la fe. Dice la palabra de Dios que por la fe nosotros entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que las cosas que nosotros vemos, todo lo que usted ve, fue hecho de lo que no se veía. ¿Pero por qué nosotros lo creemos? Por la fe. Y ahí comienza, te animo a que leas en tu casa todo Hebreos 11. Hebreos 11 te habla de la fe, una fe pura, una fe real. Entonces te animo a que leas todo el capítulo en tu casa y te des cuenta que estos hombres de los cuales habla Hebreos eran hombres comunes y corrientes, y tal vez más comunes y más corrientes que nosotros mismos, con menos capacidades, con menos habilidades, con menos inteligencia, pero que desarrollaron el sentido de la fe. Muy bien, para nosotros entrar en la realidad de ese mundo invisible, nosotros debemos creer que lo invisible estuvo presente antes que lo visible, y yo lo creo. Lo invisible, por lo que dice la palabra de Dios, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Y fue la palabra de Dios la que creó todo lo invisible. Fue el Dios, todo lo visible. Fue el Dios invisible el que dio origen a todo lo visible. Fue el Dios invisible, ese Dios omnipotente y ese Dios real que le dio origen a todo lo que nosotros vemos. Y si nosotros miramos un universo que fue producto de lo invisible que es Dios, quiere decir que nosotros vamos a tener todas las cosas que queramos. ¿Por qué? Porque Él sigue produciendo vida, Él sigue transformando corazones. Es maravilloso lo que nosotros estamos a punto de ver. Mire que este mundo es temporal y muchas personas han puesto la esperanza en este mundo.
Muchas personas aún sin Cristo Jesús han puesto la esperanza en este mundo. No se dan cuenta cuántas personas están equivocadas, sin darse cuenta que este mundo es temporal. Muchas personas se aferran tanto a la vida, muchas personas se aferran tanto a esta tierra, muchas personas se están aferrando tanto a este planeta, muchas personas te están aferrando tanto y no han podido comprender, y no han podido avanzar, y no han podido entender que el Dios soberano tiene todo establecido para que nosotros, cuando aceptemos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, no nos perdamos, sino que tengamos vida eterna. Tal vez no hemos podido comprender, no hemos podido analizar lo que es tener la vida eterna. No hemos podido analizar lo que es. No hemos podido tener la magnitud en nuestro corazón de lo que es la vida eterna. Nos conformamos a la vida física, nos conformamos a la vida natural. Este mundo es temporal. Yo te hago una pregunta: ¿qué es más real? ¿Aquello que se está acabando o aquello que nunca dejará de ser? Pues déjame decirte que este mundo se va desgastando. Y el apóstol Pablo dice, este cuerpo exterior se va desgastando, se va desgastando, se va desgastando, pero Dios nos creó cuerpo, alma y espíritu. Este mundo se va desgastando, lo temporal se va desgastando. No pongamos la esperanza en lo que se va desgastando. Lo que nunca dejará de ser primero es Dios. Su palabra tampoco dejará de ser. Sus promesas tampoco dejarán de cumplirse, porque es real. Entonces, si usted está viviendo solo por las cosas que se ven, se llevará una gran desilusión. Si usted, hermano que me está escuchando hoy, está viviendo solo por las cosas que se ven, se llevará una gran desilusión. Y por eso es que miramos mucha gente decaída, por eso es que miramos mucha gente desanimada, porque ellos miran lo que se ve. Por eso nosotros hoy, este mensaje es para que llegue a tu familia, a tu casa, y para que lo compartas con tus amigos, porque esto es lo que verdaderamente da esperanza. Esto es lo que verdaderamente aumenta la fe, esto es lo que verdaderamente aumenta la confianza, creer en ese gran Dios. Y segundo, los recursos del mundo invisible. Saber que hay un mundo invisible es un enorme recurso cuando usted está enfrentando problemas. Es un enorme recurso, y este es el enorme recurso del cual yo te estoy hablando el día de hoy. ¿Por qué? Porque el mundo en este momento no es ajeno a lo que le está pasando. Todo el mundo ha sido impactado por lo que está pasando, lo que está sucediendo. Pero entender algo, entender que ese mundo visible, esos recursos invisibles, es una gran noticia para lo que nosotros estamos viviendo. Es un gran recurso para nosotros que estamos enfrentando un problema que es general. Tenemos un gran recurso, y es que el mundo invisible es real, y que hay recursos en el mundo invisible. Es importante que tú entiendas, es importante que tú comprendas lo que estoy hablando verdaderamente está sacudiendo tu fe. Lo que estoy hablando en este momento sacude tu fe. No se lo puede entender a menos de que tú lo hagas por la fe. No se puede creer lo que te estoy diciendo a menos que lo creas con la fe. Mucha gente no podrá entender, no podrá asimilar. ¿Por qué? Porque esto es locura. Y la palabra de Dios claramente dice que esto es locura a los que se pierden. ¿Es locura a quién? A los que se pierden. Los que se pierden este tiempo es locura. Es locura lo que te estoy diciendo. Este mensaje es una locura. Este mensaje no es normal. Yo creo que este mensaje y sobre todo los versículos son sobrenaturales. La palabra de Dios es sobrenatural. Está por encima de la lógica, por encima del razonamiento, por encima de todo. Y hay un dicho claro que tú te lo debes memorizar. Mira a tu alrededor y te vas a desalentar. Mira dentro de ti y te vas a desilusionar. Eso es lo que nos ha pasado. Mírate a ti mismo y te vas a deprimir. Mira a Jesús y descansarás. Mira a Jesús. Mira a Jesús de Nazaret y descansarás. Mira a Jesús. Él es el autor de la vida.
Él es el autor de la fe, Él es el autor, Él es el autor. Mira a Jesús y descansarás. En tiempos problemáticos es necesario ver un mundo invisible. Muchos hombres creyeron de esa manera. Muchos hombres creyeron y confiaron en Dios, en las promesas y descansaron en sus planes. Uno de esos hombres es Eliseo, aunque hay muchos más. Pero Eliseo fue un hombre que aprendió a desarrollar esa fe. Estuvo en un proceso. Su maestro fue el profeta Elías y lo estuvo guiando y lo estuvo enseñando y lo estuvo instruyendo para que lograra llegar a ese nivel tan grande. Un profeta de milagros, un profeta de prodigios, verdaderamente estaba entrelazado con la presencia de Dios. Y en un tiempo había un rey de Siria que se estaba dando cuenta que el profeta estaba poniendo en alerta al pueblo de Israel porque él estaba predicando en ese tiempo, en ese entorno. Él estaba como un profeta anunciando las cosas, anunciando los juicios. Y entonces el rey de Siria se dio cuenta que el profeta Eliseo era un profeta que estaba anunciando acerca de todos los planes que este rey tenía. Este rey sirio decidió un día perseguirlo y llenó la ciudad donde él estaba, la ciudad de Eliseo, la llenó de ejércitos, la llenó de ejércitos dispuestos a matarlo. Inmediatamente su criado que andaba con Eliseo se da cuenta de la amenaza que ellos tenían. Y dice, no, es que hay miles y miles de soldados y nos van a matar, nos van a destruir. Toda la ciudad está llena de soldados, no tenemos salida. Y Eliseo, tranquilo, esto va a pasar, tranquilo, no te preocupes. Pero Eliseo no se había dado cuenta que el criado no tenía desarrollado los sentidos espirituales de los cuales nosotros estamos hablando. Entonces Eliseo estaba tranquilo y el criado desesperado. Mire, si ve que podemos hacer la diferencia, en el mismo lugar, en el mismo sitio y en la misma amenaza habían dos hombres. En la misma amenaza habían dos hombres. Eliseo, que estaba tranquilo, y el criado, que estaba desesperado. Tenemos una amenaza que es general, tenemos un caos que es general. Nos afecta a todos, pero no todos reaccionan de la misma manera. Es importante que tú puedas entender esa maravillosa historia que está en Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, el capítulo 6, exactamente te habla acerca de este tiempo donde Eliseo estaba confiado, aunque la ciudad estaba llena de un ejército físico, era un ejército físico. Ellos lo podían ver, el criado lo podía ver. Y el criado desesperado y Eliseo tranquilo, y el criado dice, Señor, vamos a morir. Y Eliseo inmediatamente le ora al Señor. Señor, te pido que abras los ojos de mi criado para que pueda ver. Y cuando se abren los ojos espirituales, inmediatamente se da cuenta que hay ángeles, millares y millares y millares y millares de ángeles en ese lugar, ángeles celestiales, ejércitos del cielo, ejércitos que Dios había enviado para custodiar a Eliseo. Y te animo a que tú también leas Segunda de Reyes en el capítulo 6, esta historia es maravillosa, pero no solamente esa historia, sino toda la Biblia va a incrementar tu fe. Por eso la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír. En este momento tu fe está creciendo, aunque tú no lo creas. Tu fe está creciendo. Tal vez tú dices, no, ¿cómo así que mi fe está creciendo? Sí, coloca más interés en lo que se está predicando en este momento. Coloca mucha atención en lo que se está predicando. Y ahora, olvídate de todo tu entorno y comienza a ver lo que Dios te está proponiendo. Y comienza a ver lo que Dios te está hablando. Si la palabra de Dios ha sido posible que llegue a tu casa, es porque el propósito de Dios es darse a conocer. Y no solamente el propósito, es dar a conocer su amor, dar a conocer sus planes y dar a conocer su poder. Ese es el propósito de Dios. Eliseo estaba sintonizado con el cielo. Eliseo estaba sintonizado con ese mundo invisible. Él estaba sintonizado, él estaba sincronizado, él estaba alineado. El criado no, pero fueron abiertos los ojos espirituales
Y el criado comenzó a ver. En este momento yo también oro por todos aquellos que están mirando este mensaje. Y tal vez lo están viendo ahora, o tal vez lo mirarán después, lo mirarán el día de mañana por causa del tiempo. Pero yo oro por todos los que miran este mensaje, en el nombre de Jesús. Invocando al mismo Dios que invocó Eliseo. Y pido que todos aquellos que escuchen este mensaje sean abiertos sus ojos para que puedan ver el mundo invisible. En el nombre de Jesús de Nazaret, para que puedan ver el ejército de ángeles que hay a su alrededor. La palabra de Dios claramente lo dice. La palabra de Dios en el Salmo 68, el versículo 17 dice que los carros de Dios se cuentan por ventenas de millares de millares. Los carros de Dios se cuentan por ventenas de millares de millares. Eso es lo que está destinado para ti, millares y millares de ejércitos para custodiar tu vida. Hay ángeles de Dios que han estado guardando tu vida y tú ni siquiera te has dado cuenta. Es importante entenderlo. Es importante. En la Biblia nosotros encontramos la palabra no temas. No temas, no temas, no temas. Veas lo que veas, no temas. Porque si la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, el temor viene por el oír y el oír las mentiras del diablo. Y mentiras del diablo abundan todos los días. Pero para cada día del año, Dios nos ha dado una palabra. No temas. 365 veces en la Biblia aparece la palabra no temas. Cada día del año, si tú lees la Biblia encontrarás un no temas, no temas, no temas, no temas, no temas, no temas, no temas. Yo estoy aquí diciéndote también no temas, no temas. Muy bien, Dios ha dicho que no debes temer. Necesitamos entender que hay un ejército allá afuera. Necesitamos entender que hay un ejército dispuesto a entrar en acción. Los millares y millares, tantas veces nos hemos encontrado en peligro y Dios nos ha librado. Si has llegado hasta este día es porque Dios te ha guardado. Dios ha enviado un ejército de ángeles para que te cuiden. Dios ha estado custodiando tu vida y no te has dado cuenta. Es importante entenderlo. Miramos nosotros, por ejemplo, Moisés. Moisés era un hombre que estaba enfrentado totalmente a un imperio. Y el faraón era un hombre, digámoslo así, multimillonario. Recuerde que Moisés, cuando era pequeño, fue encontrado por la hija del faraón y la hija del faraón lo miró hermoso y lo criaron con costumbres egipcias y lo educaron así, le dieron privilegios. Y le dieron muchas cosas, él tenía muchas riquezas, él tenía mucho prestigio. Pero él aprendió a darse cuenta que él no podía vivir mirando las cosas que él miraba, que él veía, que él tocaba. En las cosas que él había sido criado y educado, los argumentos que le habían puesto desde pequeño. Y él un día tuvo que renunciar. Y te digo algo, este es el día donde tú debes renunciar a lo que ves, donde tú debes renunciar a lo que ves. Y eso fue lo que hizo. Él ya no miró las riquezas que tenía Egipto, ya no miró el prestigio que tenía como hijo de Faraón, ya no miró las cosas temporales, ya no miró los lujos del pecado, ya no se detuvo a ver ese mundo. Inmediatamente él cierra sus ojos, inmediatamente él anula todos los argumentos con los cuales había sido criado y coloca la mirada en el galardón. ¿Y qué es colocar la mirada en el galardón? La misma Biblia dice que Moisés ya no le tuvo miedo al rey porque se sostuvo mirando al invisible. No le tuvo miedo, ya no le tuvo miedo al faraón, sino que se sostuvo mirando al invisible. Esta historia también es maravillosa y tiene muchos detalles y también te animo a que la leas. Te animo a que la estudies. Por ahora yo quiero animarte y te quiero decir que esa es la fe. La fe es mirar al invisible y cuando tú logras tener una relación con lo invisible no te importa nada. Por mucho poder que tenía el faraón, por muchas riquezas que tenía el faraón, por muchos ejércitos que tenía el faraón, él sabía que el invisible era su respuesta para enfrentar
todo lo visible y todo el entorno que lo rodeaba a Moisés. Así que te animo a que tú también lo hagas. Moisés no miró el presente, Moisés miró el final, Moisés no miró las cosas que tenía ahí al momento, Moisés miró la conclusión. Y así es nosotros, cada hombre de Dios en la Biblia no miró lo presente, él miró lo final, miró las promesas. No mires lo que está pasando, mira lo que Dios tiene contigo después de que pases esta prueba, en el nombre de Jesús de Nazaret. Como tercer punto nosotros encontramos cómo vivir en el mundo invisible. Los temas de aquí en adelante, los temas que vamos a tratar tienen que ver mucho con la fe. Los temas que vamos a hablar son unos temas que van a fortalecer tu fe. Y lo que vamos a entrar a estudiar acerca de los sentidos espirituales. Y hoy estamos enfocados en la fe y son muchos los sentidos espirituales que tal vez uno desconoce. Pero uno de los más importantes donde se abre y se expande demasiado es la fe. ¿Por qué? Porque nosotros debemos aprender a vivir en el mundo invisible. Aprender a vivir en el mundo invisible. Recuerde de lo que hemos hablado, la realidad del mundo invisible. El mundo invisible es más real que nosotros mismos. Los recursos del mundo invisible. Es una enorme noticia, una buena noticia saber que hay un mundo invisible donde los recursos son inagotables. Y podemos ver muchos hombres, Eliseo, Moisés, pero también debemos aprender a vivir en el mundo invisible. Y ahí es donde ese versículo es claro. Mas el justo por la fe vivirá. Y por eso la palabra de Dios dice, y si él retrocede no agradará a mi alma. Lo que Dios te está diciendo es que tú no puedes retroceder, no puedes retroceder. Si has confiado en Dios, la palabra de Dios dice, el que puso la mano en el arado no puede mirar a ver atrás. No se puede. ¿Por qué? Porque hemos puesto la mirada, hemos puesto nuestra confianza, hemos puesto nuestra esperanza en Dios. No puedo regresar, no puedo retroceder. Y por eso te hablo hoy. ¿Cómo vivir en un mundo invisible? Y lo primero que tú debes entender es que la fe tiene 3 enemigos. La fe también tiene enemigos. Los sentidos físicos también se pueden perder. Por ejemplo, la vista. Miramos mucha gente que sufre de la vista y que dice desde pequeños, muchos de ellos tienen problemas en la visión y comienzan a adaptarle lentes y comienzan en un tratamiento. ¿Por qué? Porque ya hay una limitación. Y en esa limitación, ellos tal vez cuando van a leer miran las cosas distorsionadas, miran demasiadamente borroso, no pueden ver la luz tal vez y comienzan a presentarse complicaciones en la vista. De la misma forma, la fe también muchas veces tiene limitaciones, tiene limitantes, tiene enemigos. Y te quiero decir por qué. Primero que todo, la fe no puede estar relacionada con las apariencias, no puede estar. Hay muchas personas que un día se levantan con fe y al otro día no quieren pensar en nada. Tal vez este mensaje toca tu vida, pero hoy yo quiero que mantengas esa fe constante. No que un día estés con fe y al otro día ya no tengas fe. Porque hay muchas personas que por momentos llegan a tener fe. Pero qué bueno que nosotros podamos desarrollar este sentido y no perderlo. Desarrollarlo y no perderlo. Lo primero que tú debes entender, el primer enemigo de la fe, las apariencias son fantasías. Las apariencias. La fe no va relacionada con las apariencias. La esperanza es la unión de la anticipación y la seguridad, y esta está basada en las promesas divinas. La seguridad está basada o descansa en las promesas divinas. ¿Cuál ha sido nuestro problema? Es que nosotros descansamos en lo que nos dice un amigo, en lo que nos dice la ciencia, en lo que nos dice nuestro gobernador, en lo que nos dice nuestra familia. Pero mire que la seguridad está basada en promesas divinas y eternas. En la palabra de Dios está basado, tu vida debe estar basada en la palabra de Dios. ¿En qué está basada tu vida? Yo te estoy hablando Biblia, yo no te estoy hablando un mensaje que me encontré en una revista, yo no te estoy hablando un mensaje que me encontré en una enciclopedia, yo te estoy hablando un mensaje que está depositado en la palabra de Dios. Yo te estoy
hablando un mensaje que está basado en las promesas divinas. Y por eso es que te estoy hablando, para que tú recibas este mensaje así, tal y como está. Tal y como está, recíbelo, porque es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Lo que te estoy diciendo es palabra de Dios. Tú debes tener tu esperanza viva en lo que Dios ha dicho, en lo que Dios ha hablado, en lo que Dios está hablando. Tú debes tener tu esperanza viva, pero para eso tienes que conocer la palabra, para eso tienes que estudiar la Biblia, profundizar, memorizarla. Memoriza la palabra de Dios, memoriza esas promesas de Dios, para que tú puedas crecer y para que te conviertas en un cristiano genuino que hace la diferencia. Como te dije, allá en un problema grande estaban dos personas, estaba Eliseo y su criado, pero uno estaba desesperado y el otro estaba confiado. No olvides eso. Aquí hay un problema que es para todo el mundo, pero ¿será su iglesia? ¿Serán los verdaderos hijos de Dios los que se mantengan confiados? ¿O habrá gente de entre su pueblo que esté desesperada? Si tú eres de los que están desesperados, reacciona en el nombre de Jesús, que tus ojos espirituales sean abiertos. No puedes vivir este tiempo sin esperanza. Nosotros tenemos nuestra esperanza en el Dios sobrenatural, en el Dios vivo. Espíritu Santo, el mayor milagro que te pido hoy es que abra sus ojos espirituales para que ellos puedan ver la mano tuya extendida. Señor, no es posible que tus hijos que han creído, aún gente que ha sido bautizada, Padre, esté desalentada, desesperada. No es posible, Señor. No es posible, porque tu palabra me muestra todo lo contrario a lo que nosotros estamos viendo. Tu palabra no es común, tu palabra no es normal, tu palabra es poderosa. Es una espada real, es una espada real, es un arma de victoria. Esa es el arma de victoria que me ayudará a pasar esta crisis, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Me levanto, Padre, me levanto para creer. Nos levantamos para confiar en el nombre de Jesús de Nazaret. Tú que me estás viendo, me estás escuchando, el Dios que te estoy predicando es un Dios real, es un Dios vivo, es un Dios poderoso, no es un Dios religioso, es un Dios real que transformó mi vida, transformó mi mente, mi alma. Ese es el Dios que llena toda expectativa. Ese es el Dios que conoce tu necesidad. Ese es el Dios que te conoce antes de la fundación del mundo. Ese es el Dios que te conoce y el Dios que te sentó a ver este programa, el Dios que te sentó a ver este mensaje, el Dios que te está hablando hoy y que te dice: no temas, no temas, levántate en el nombre de Jesús de Nazaret. Este es el tiempo donde nosotros debemos estar llenos de Dios, llenos del Espíritu Santo, para que nosotros podamos avanzar, porque esto es real, hermano, esto es real. Si no, esto no tiene sentido, no tiene sentido lo que te estoy diciendo, no tiene sentido, esto sería una pérdida de tiempo. Los demás pastores, hermanos, que están predicando a través de estos medios también estarían perdiendo su tiempo, pero Cristo está siendo anunciado porque Él es real y mucha gente no lo ha conocido, mucha gente lo ha menospreciado. Por eso sus vidas están simples y comunes, por eso están desesperados, pero tú y yo le hemos conocido, tú y yo lo hemos aceptado a Jesús de Nazaret, y por eso es que nuestra vida tiene que ser trascendente. Nosotros debemos hacer la diferencia en el nombre de Jesús. Nosotros debemos hacer la diferencia. Cuando escuchamos la palabra de Dios tenemos esperanza. Y esa es la sustancia que la hace real. Cuando escuchamos la palabra de Dios, tenemos esperanza, tenemos confianza. Pero la fe, se necesita la fe para que haga real. La fe es la sustancia que hace real la palabra de Dios. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La palabra de Dios claramente dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, no escuchar las mentiras del diablo, no escuchar las mentiras del mundo. El oír la palabra de Dios, el oír la palabra de Dios viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Así se obtiene la fe, escuchando Biblia de día y de noche, leyendo Biblia, escuchando los devocionales de la mañana, recibiendo la palabra de Dios y creyéndola. Es así la única manera de vivir por fe. Es la única manera de hacerlo. Entonces, tú tienes esa expectativa, tú tienes esperanza,
Pero la sustancia que tú necesitas es la fe, y la fe hará real cada promesa que Dios te da. La fe hará real cada promesa. La fe hará real la palabra que ha sido predicada el día de hoy en el nombre de Jesús. La fe hará real en el nombre de Jesús. La fe lo hace real. Miramos que Dios se aparece a sus discípulos. Había uno que no creía y era Tomás, y usted ya conoce mucho esa historia. Y el Señor dice: bienaventurados los que sin ver creyeron. Bienaventurados los que sin ver creyeron. Bienaventurados los que sin ver creyeron. Hermano, no funciona ver para creer. No funciona ver para creer. La Biblia es contraria a eso. Ver para creer, eso lo dice el mundo. Tú ya no eres del mundo. Fuiste rescatado de las tinieblas a la luz admirable. Esa es la luz admirable a la cual nosotros estamos aferrados el día de hoy. Y cuando yo he puesto mi confianza en Él, yo he puesto mi esperanza en Él, no seré sacudido. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios es clara. Bienaventurados, 1000 veces benditos los que sin ver creyeron. No necesitamos ver para creer. La fe puede ser obstaculizada por el deseo de ver. Y los apóstoles aprendieron esa lección. Ellos querían ver. Ellos, cuando estuvieron con Jesús, se desesperaban. Cuando miraban a Jesús, como que se calmaban un poco, pero aún así tenían desconfianza, y lo podemos ver. Jesús estaba con ellos, ahí con ellos, y ellos se desesperaban ahí con Jesús. Jesús estaba durmiendo en una barca y la barca estaba siendo azotada, y ellos estaban totalmente desesperados. ¿No le parece extraño? El que creó los cielos y la tierra, al lado de ellos, y desesperados. Yo te digo algo: Jesucristo de Nazaret, a través del Espíritu Santo, está en tu casa, y tú desesperado. Tienes al Espíritu Santo en tu casa y tú desesperado. Dígale al que está a su lado: no puede ser. No puede ser que estemos desesperados. Tenemos a Dios. Dios no ha muerto. Dios es real. No puede ser que estemos desesperados. Los apóstoles, cuando eran discípulos y estaban siendo instruidos, por ejemplo, el apóstol Pedro era una persona muy incrédula. Muchas veces tenía conflictos y a veces él dudaba mucho. Por eso es que él lo negó 3 veces. Porque si hubiera tenido la certeza de quién era su maestro, la confianza, aunque muchas veces lo dijo en palabras, pero su corazón estaba lejos de esa realidad. Y nosotros miramos que el apóstol Pedro, en una carta, en Primera de Pedro creo que es, él dice: a quien amáis sin haberle visto. A quien amáis sin haberle visto. Y eso me parece impresionante, cómo este apóstol Pedro, que era un apóstol rústico, muy común, un apóstol que no había tenido educación, que es formado por Jesucristo mismo. Aún en el tiempo de formación él comete muchos errores, pero miramos que se convierte verdaderamente en ese apóstol por el cual Jesucristo dijo: yo oraré para que tu fe no te falte, porque serás zarandeado. El diablo te va a zarandear, pero tu fe será pura. Y miramos lo que dice: a quien amáis sin haberle visto, en el cual creíste sin haberlo mirado. Yo amo a Dios, estoy enamorado de Cristo Jesús. Yo amo a Jesús de Nazaret. Lo amo. Y no lo veo, lo amo. ¿Usted cree que es fácil predicar este mensaje el día de hoy? ¿Usted cree que es fácil predicar los demás mensajes? Muchas veces yo me paro y tal vez no estoy con el ánimo ahí puesto. Estoy como en apuros, como dice la palabra de Dios. Pero yo no me puedo quedar en ese estado. En el momento que estoy predicando la palabra de Dios, siento que el fuego del Espíritu Santo me invade. Siento que el Espíritu Santo me llena y me transforma y me levanta. Y puedo predicar la palabra de Dios. Puedo hablarte del mensaje y no dejaré de proclamar la palabra de Dios, porque para eso he sido llamado. Muchas veces no estamos con las expectativas que queremos, no estamos con el ánimo que queremos, pero en ese mismo momento viene el poder de Dios a levantarme y a ponerme en pie. Y usted me ha visto predicando y tal vez usted me dice: pastor, yo siempre lo miro a usted activo predicando la palabra de Dios, lo miro siempre hablando acerca de Dios, tal vez convencido. No sé cómo tú me evalúas, no sé cómo tú me miras,
Pero tú de pronto me ves a mí sonriendo, me ves a mí dándole fuerte a la palabra de Dios, con esa confianza, alentándote a ti. Pero muchas veces no llego con esos ánimos. Es Dios el que interviene, es Dios el que nos levanta para que nosotros podamos predicar la palabra de Dios. No solamente a través de estos medios, sino siempre. Siempre desde que me convertí a los 16 años, yo ya andaba predicando, yo andaba enseñando, andaba instruyendo. Y son fuerzas que vienen, no sé de dónde, son fuerzas que vienen, no sé cómo se manifiestan. Lo único que sé es que he creído y he amado a Jesucristo de Nazaret sin haberle visto. Sé que son fuerzas que vienen. No sé cómo, no sé en qué forma, no sé por dónde vienen. Lo único que te digo es que el Espíritu Santo es real y Él se manifiesta en toda la tierra. Desde el principio el Espíritu Santo se ha estado manifestando. Qué importante que nosotros podamos creer, qué importante que nosotros podamos orar y clamar a Dios. Orar y creer significa recibir. Así que yo te animo a que dejes de hacer esas oraciones insípidas que no tienen fe, oraciones comunes que parecen rezos de la iglesia tradicional, y comiences a orar verdaderamente. Ora a Dios creyendo. No necesitas una estatua para ver que Dios está ahí. Dios es real, así como está, el invisible, el Dios todopoderoso, al cual miró Moisés para enfrentar a Faraón, y el cual le causó estragos a Egipto y destruyó a los ejércitos de Egipto en el mar. ¿Por qué? Porque aunque Dios estaba invisible, era real en las maravillas que Dios estaba haciendo con el pueblo de Israel. Cuando ellos pasaron por el desierto, ese Dios invisible se hacía real en el sustento diario. Ese Dios invisible se hacía real en una nube, en una columna de fuego. Ese Dios invisible se ha hecho real en tu vida y tú no te has dado cuenta. Pero hoy vamos a tener un encuentro con ese Dios real. Por eso te digo que debes vivir en el mundo invisible. Debes vivir en el mundo invisible. Entonces, ya vamos a orar, vamos a creer, porque así es la única manera de recibir. Porque si tú oras y dudas, renuncias. Orar y dudar significa renunciar. Entonces, una de las áreas por las cuales la fe es obstaculizada, uno de los enemigos de la fe, es las apariencias. Otro enemigo de la fe son las emociones. Las emociones también. ¿Por qué? Si no lo podemos ver, entonces lo queremos sentir. Las emociones. Y muchas personas, por ejemplo, están en un clima frío. Las personas del clima frío son como más bien serias. Las personas de clima caliente son más bien alegres. Según el clima es mi comportamiento. ¿Cómo estés? Voy a ver cómo lo siento. ¿Usted se ha dado cuenta cuando usted abre la ducha? Si es usted de los que se bañan con agua fría o agua al clima, usted trata de aclimatarse o de irse metiendo por partes. Mucho tiempo me bañé con agua fría y en la ciudad de Pasto es hielo, es agua totalmente fría. Entonces uno iba metiendo como el dedito, uno iba metiendo como el brazo y poco a poco se iba metiendo hasta que uno se iba acoplando. Y así mismo es, yo lo quiero sentir, y vivimos mucho, como le digo, de las emociones. En este momento vamos a entrar a hacer una colisión, o sea, vamos a golpear esas emociones. ¿Alguna vez ha tratado de orar, pero sus oraciones no han tenido ninguna respuesta? ¿Alguna vez ha tratado de orar, pero sus oraciones no han tenido sustancia? ¿Alguna vez ha tratado de orar, pero sus oraciones no están sazonadas? Y tal vez usted se arrodilla y ha orado muchas veces. Por eso es que en este momento yo sé que todos están haciendo como el examen, analizando su vida. Usted se arrodilla a orar y ¿qué pasa? ¿Cómo te levantas después de orar? Muchos dirán, me levanto bien. Excelente. Si lo haces así, estás orando en fe. Pero si oras y te levantas en las mismas, ¿cuántos devocionales, cuántas oraciones has hecho? Y tu vida no tiene ningún sentido. ¿Alguna vez has orado y sientes que tus oraciones se quedan en el techo? ¿Alguna vez has orado y sientes que tu voz no se escucha o que no hay un Dios ahí llenándote, que la presencia de Dios no ha descendido sobre tu vida? Muchas veces nos hemos sentido así. Pero quiero decirte algo, que Dios no trabaja con las emociones. Dios no trabaja con lo que nosotros podamos sentir. Dios no trabaja con los sentimientos. Dios no trabaja de esa manera. ¿Por qué? Dios realiza su trabajo más profundo
en su espíritu y no en sus emociones. Por eso Dios nos creó cuerpo, alma y espíritu. Si no, Dios hubiera creado cuerpo y alma. Pero si Dios te creó cuerpo, alma y espíritu, es porque tu espíritu reacciona al Espíritu de Dios. Así como nuestros ojos reaccionan a la luz, nuestro espíritu reacciona al Espíritu de Dios. No son tus emociones, no es tu intelecto, no es tu sabiduría, no es nada de eso. Es nuestro ¿qué? Espíritu el que reacciona al Espíritu de Dios. Sus emociones son la parte más superficial de su naturaleza. Así se lo digo, superficial. Dios no trabaja en la superficie. El trabajo de Dios es en la profundidad. Dios no trabaja en la superficie. Dios nunca realiza su trabajo que es profundo en la parte más trivial del ser humano. Dios nunca lo hará de esa manera, hermano. Dios nunca lo hará de esa manera. Y a veces estamos acoplando, queremos acoplar a Dios, queremos bajar a Dios a nuestro nivel. No, hermano. Jesucristo ya se despojó una vez haciéndose hombre. Ahora tú debes entender que nuestros pensamientos y los pensamientos de Dios son muy diferentes. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, cuando nosotros activamos nuestra fe, nuestros pensamientos se nivelan al poder, se nivelan a los pensamientos de Dios. Porque Jesucristo habló claramente en muchas de sus parábolas. El reino de los cielos es semejante a, el reino de los cielos es semejante a, el reino de los cielos es semejante a. ¿Por qué te habló mucho del reino de los cielos? Porque Él te estaba invitando desde los evangelios a que vivas en el mundo espiritual. Ya no de emociones. El reino de los cielos es semejante a, el reino de los cielos es semejante a. Muchas, mejor dicho, todas las parábolas de Jesús tuvieron que ver con el reino, con el mundo invisible. Las 34 parábolas que aparecen en los 4 evangelios hablaron acerca del mundo invisible. Por eso te animo a que las estudies. Jesucristo de Nazaret nos hizo una invitación al mundo invisible. Pero para hacer eso es el Espíritu. Es el Espíritu en la parte más trivial del ser humano. Jamás Dios va a trabajar. Por eso te digo, no trates de bajar a Dios a tu entorno. La Biblia dice que Él está sentado en los lugares celestiales y nosotros estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Cuando usted se acerca en oración a Dios, no le ofrezca sus emociones. Es más, no le ofrezca sus sentires. No le ofrezca sus emociones. Cuando usted ora a Dios, hágalo en espíritu y en verdad, porque la Biblia también lo dice. Hermano, la Biblia también lo dice. Pero ¿cómo vamos a orar en el espíritu? Pastor, ¿cómo lo hacemos? Si el tiempo me alcanzara para predicar todo esto y todas esas verdades especiales y espirituales, déjame decirte que lo haríamos. Pero, gracias a Dios, tenemos muchos días. Por ejemplo, el día domingo tenemos nuestra escuela dominical, donde vamos a ser alimentados con una palabra similar a esta. Y vamos a introducirnos mucho en este tema, en una serie a través de la fe, a través de ese tema llamado fe. Y otra de las razones, y esta es la última razón de la cual te hablo, y con esto concluyo ya, la razón, el razonamiento. El razonamiento, hemos hablado de los enemigos que tiene la fe. Los enemigos para nosotros, ¿por qué nosotros no podemos entrar al mundo invisible? Son las apariencias, son las emociones y es el razonamiento. En el razonamiento encontramos pensamientos vacíos. Muchas personas han puesto su confianza en el razonamiento, pero en realidad son pensamientos vacíos, pensamientos que están fuera de la realidad. Mira bien lo que te estoy diciendo. Es que esto es una locura. Por eso la palabra de Dios dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y se deben discernir espiritualmente. Y esto es una locura. Tal vez lo que te estoy predicando hoy es una locura. El tema de hoy es una locura. La Biblia es una locura para el que se pierde. Y yo te digo algo, la razón es un enemigo que tiene nuestra fe. ¿Sabes por qué? Porque anula
la realidad del Dios vivo. La razón anula, la razón quiere comprobar que Dios existe. La razón quiere demostrar, o sea, la razón quiere hacer visible al Dios invisible. Y la razón no lo hace. Si tú quieres ver las maravillas del Dios invisible, lo haces a través de la fe. La razón es ese proceso, la razón es una investigación llena de orgullo que quiere demostrar como sea que Dios existe a través de una evidencia. Y así no funciona. Así no funciona. Dios es real, Dios es real, Dios es real, aunque no lo podamos ver. Dios es real, a quien amáis sin haberle visto. No sé cuántos se unen a esto. No sé cuántos están en este momento pensando lo mismo. Yo amo a Cristo sin haberle visto. Cuando usted se arrodille, no abra sus emociones, abra los ojos de la fe y ore en el secreto y Dios se va a manifestar. Levanta tus manos, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios Todopoderoso, yo creo, Señor, Padre, en tu verdad, yo creo en tu palabra, en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo te amo sin haberte visto, Señor. Bienaventurados los que sin ver creyeron, y yo, Señor Dios, he creído. No estuve presente, Señor, cuando te crucificaron, pero por tu palabra sé que fue así. Estoy convencido de ese hecho. Estoy convencido. Yo no sé si tú también te unes a esta oración y le dices, Señor, estamos convencidos de que tú, Señor Dios, de que tú diste tu vida en la cruz por mí. No estuve presente en ese lugar. No vi cuando tú naciste, pero, Señor, yo lo creo, Padre, porque tu palabra lo dice. Ciegamente lo creemos, ciegamente confiamos, Padre, en el nombre de Jesús. Ciegamente hemos puesto nuestra esperanza, nuestra seguridad en ti, en el autor y consumador de la fe, Señor. No seremos avergonzados porque hemos creído en la verdad, la única verdad que existe. Tú, Señor Cristo, tú, Cristo de la gloria. Padre, exaltaremos tu nombre, Señor, siempre, en el nombre de Jesús. Te pido que desde ya comiences a obrar en milagros, porque la fe al inicio de este mensaje no es la fe que ahora tienen, Padre. Yo creo, Señor, que ellos han incrementado su fe. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo declaro vida, declaro vida, declaro vida, declaro vida. Sorpréndelos, sorpréndelos en este tiempo, sorpréndelos este fin de semana, sorpréndelos en estos días, sorprende a tus hijos y que tus hijos hagan la diferencia entre todos los pueblos y entre todas las naciones, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, después de haber recibido ese maravilloso mensaje depositado en la palabra de Dios, en las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras fueron establecidas, escritas antes del universo, antes de la fundación del mundo, y para siempre se mantienen escritas en los cielos. Dice la palabra de Dios, en los Salmos se hablan maravillas. Le animo a que lea el Salmo 119, que habla acerca de la excelencia de la palabra, la excelencia de la ley. Y ahí usted se va a dar cuenta, se va a enamorar de la palabra de Dios. Pero no es solamente enamorarse. Hay muchas personas que atesoran la Biblia, la abrazan la Biblia. Muchos tienen la Biblia abierta en el Salmo 91. Pero no es solamente tener abierto, tener escrito ahí, sino apropiarse de eso, apropiarse de cada promesa. ¿A cuántos les gustaría que Dios abra las ventanas de los cielos y derramara bendición hasta que sobre y abunde? Mucha gente diría amén, amén. Y mucha gente, cuando uno dice esas promesas, amén, amén y amén. Pero qué importante es la obediencia, que tú te mantengas fiel, así como la palabra de Dios ha sido posible que llegue a través de estos medios. Así como la palabra de Dios es posible que se predique. Aquí nosotros seguimos contando con la bodega, con la iglesia, con el templo, el lugar donde hacemos nuestros cultos. Seguimos predicando la palabra de Dios, seguimos anunciando el mensaje. Nuestro trabajo no ha concluido, nuestro trabajo apenas empieza. Seguimos trabajando y déjame decirte algo. Muchas personas tal vez dicen, no, es que Dios ya descansó en el séptimo día. El Señor Jesucristo habló de que el Padre está trabajando. El Padre está trabajando.
Jesucristo está trabajando. Jesucristo está trabajando. ¿Cómo está trabajando? Intercediendo por ti, para que tu fe no falte. Intercediendo. Tenemos a Cristo, al Espíritu Santo intercediendo con gemidos indecibles, palabras que no se pueden expresar humanamente. Intercediendo. La palabra de Dios está llegando a tu vida y tú vas a dejar de obedecer. O sea, tú vas a decir, no, ahora ya no, yo entro como en un descanso, entro como en vacaciones espirituales. No, mi hermano. Vamos a hacer la diferencia. Tú y yo vamos a hacer la diferencia. Tu economía va a hacer la diferencia. Bendigo a todos los hermanos que han estado activos con sus diezmos y ofrenda. Los bendigo. Bendigo a todos ellos que han estado fieles, que no han faltado. Y hay muchas personas que tal vez lo están guardando, tal vez están guardando el diezmo. Muy bien, yo te animo a que sigas siendo fiel. Yo te animo a que sigas confiando en sus promesas. Yo te animo a que los cielos se mantengan abiertos, no cierres los cielos. En estos días me llamó un consiervo, me llamó un pastor y me decía, esa es la clave, no permitir que los cielos se cierren. No permitir que los cielos se cierren, esa es la clave. Nosotros también diezmamos, que no estamos en tiempo de cuarentena y cuando se levante esta crisis, no, con Dios no es así, con Dios, no, es que Dios va a entender, mi hermano, la palabra de Dios dice, bienaventurado, 1000 veces bendito el que siembra la semilla, el que no ha dejado de sembrar la semilla. ¿Será que Dios en el desierto en los 40 años le dijo, no, mientras pasemos el desierto, no se van a pedir ofrendas, ni se van a pedir diezmos, ni nada? Precisamente ahí es donde se establece, porque aunque comienza a establecerse en la ley de Moisés, desde mucho antes Abraham y Jacob ya fueron diezmadores por excelencia y fueron hombres multimillonarios, digámoslo si los trajéramos a este tiempo. Pero en el desierto precisamente se establece. ¿Será que en los 40 años que ellos atravesaron el desierto, Moisés dijo, no, hasta que pasemos a la tierra prometida, cuando pasemos a la tierra prometida, ahí comenzamos a diezmar. Mientras tanto, no, porque estamos en un desierto y no hay con qué. Miramos a Dios obrando de una manera extraordinaria con ese pueblo. Y el pueblo de Israel en el desierto fue donde más ofrendó y donde más diezmó. Yo te animo a ti. Estamos en los cultos normales. Estoy predicándote la palabra de Dios. Estoy hablándote acerca de la fe. Estoy sacando un tiempo precioso a Dios primeramente. Y también me pongo al servicio tuyo. Porque la palabra de Dios dice amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo. Y tú eres mi prójimo y por eso te predico la palabra de Dios. Por eso te anuncio estas verdades sobrenaturales, porque son verdades sobrenaturales. Y te animo a que no dejes de ser fiel a Dios. No dejes de ser fiel a Dios. Porque el pueblo de Israel no lo hizo en el desierto. Tú tampoco lo harás. Si fueron 40 años. Aquí no serán 40 años. Aquí será un tiempo. Pero en este tiempo mantente fiel. Por eso bendigo a todos los que lo han estado haciendo. Los bendigo. Porque han sido muchos los que lo han hecho. Han sido muchos los que han hecho, los que han seguido siendo fieles. Han sido muchos. La iglesia de los Hechos en Copacabana es una iglesia fiel. Tú que me estás escuchando, tú que estás recibiendo este mensaje, también debes ser fiel. Su palabra lo dice. No cierres los cielos en este tiempo. No cierres los cielos en esta crisis. Abre los cielos, porque las puertas de la tierra se pueden cerrar a la hora que quiera, pero si el cielo se mantiene abierto, tú tendrás sustento todos los días en abundancia. Amén. Vamos a orar, levanta tus diezmos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios Todopoderoso, toma el control, Señor Dios, de los diezmos, de las ofrendas de mis hermanos, Padre. En el nombre de Jesús, bendíceles, Espíritu de Dios, bendice esa semilla, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y te pido, Señor, con fe, convencido, Padre, hoy también, Señor Dios, que tú bendecirás la fidelidad de tus hijos en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendícelos, Señor, bendíceles, Padre, en el nombre de Jesús. Ellos son fieles ahora, ellos reciben, Padre, en lo que han creído, en lo que han confiado, en el nombre de Jesús de Nazaret. Su vida no será menguada, Padre, al contrario, sus recursos van a crecer, Padre, porque tenemos recursos inagotables, Señor Dios.
Creemos que hay un mundo invisible con recursos inagotables y esos recursos llegarán a las casas de tus hijos en el nombre de Jesús de Nazaret. Así como tú le enviaste recursos a tu pueblo cuando estaba en el desierto, así como le enviaste recursos, Padre, a Elías cuando estaba en el arroyo de Querit, Padre, así como enviaste recursos, Señor, a muchos, Dios, a muchos tú los visitaste y les diste recursos, Padre, en el nombre de Jesús, a los que 5,000 hombres que fueron alimentados por Jesús, Padre, tú multiplicaste los panes, tú multiplicaste los peces, Padre, y tú multiplicarás los recursos en este tiempo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te doy gracias, Señor. Bendigo la iglesia, bendigo Hechos de Copacabana. La iglesia Hechos de Copacabana es bendecida en el nombre de Jesús de Nazaret. Te bendigo en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Que Dios te bendiga.